Fisiopatología aplicada 3, unidad 2, evidencia de aprendizaje, momento 3, lesión térmica y nutrición. Abordaje nutricional, alteraciones fisiopatológicas, definiciones. ¿Cómo se define una quemadura? Se define como una herida traumática de la piel que se produce cuando se absorbe más calor del que pueden tolerar los tejidos corporales. Menciona 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce: térmicas. Pueden ser por líquidos y sólidos calientes, llamas o gases, por congelación, bajas temperaturas, eléctricas, paso de corriente eléctrica por el organismo, químicas, ácidos, álcalis y gases. ¿Cuál es el criterio de gravedad en un paciente quemado según el porcentaje de su superficie corporal quemada? Dependiendo de su superficie corporal quemada es mayor del 15% quemado crítico, menor del 15% quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Tipo y grado y parte de la piel. Epidérmica grado 1. Destrucción de la epidermis. Dérmico superficial grado 2. Destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Dérmico profunda grado 2. Destrucción de la epidermis más la dermis. Subdérmica tercer grado. Destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Este instrumento divide la superficie corporal adulta en 11 partes y cada una representa el 9% del total. Así establecen las zonas siguientes: cada pierna, 18%, parte anterior y parte posterior; cada brazo, 9%, abdomen 9%, espalda 18%, cabeza 8%, cuello 1%, genitales 1%. En los niños esta regla se modifica, por lo que la superficie de la cabeza respecto al cuerpo es mayor que los adultos. Se sigue la pauta siguiente: cabeza 18%, pecho y abdomen 18%, espalda 18%, cada brazo 9%, cada pierna 13.5%, genitales 1%. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? En la respuesta hipermetabólica pronunciada y persistente se caracteriza por el aumento de la tasa metabólica basal, incremento del gasto cardíaco, del consumo miocardio de oxígeno, así como degradación de la proteína muscular y resistencia a la insulina. En la respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por aumento de la tasa metabólica basal hasta el 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. En el hipercatabolismo se da el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma. Generan hiperglucemias e hiperlactatemia, la hiperglucemia con valores mayores a 180. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Se tiene un déficit energético estimado de 943 más o menos 654 kilocalorías al día y un déficit proteico de 49 más o menos 41 gramos al día. En los pacientes fallecidos, un mayor déficit energético fue el que se encontró: 1,251 más o menos 742 versus 861 más o menos 607 kilocalorías por día, y en el proteico 67 más o menos 42 versus 44 más o menos 39 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La agresión térmica se caracteriza por aumento de la tasa metabólica basal hasta 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis.
En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando un tercio de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a lesión térmica? El aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La hiperglucemia a valores mayores a 180 se asocian con un resultado clínico adverso, tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa corporal. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? La pérdida de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día, que serían entre 15 y 20 gramos al día, lo cual es una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Esta depresión proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como una mayor incidencia de infecciones. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos: lipólisis, mayor lipoperoxidación, aumento de la lipoproteína LDL y triglicéridos, descenso en los niveles de cuerpos cetónicos, aumento en los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. La quemadura presenta un modelo de estrés oxidativo con una depresión severa en las defensas antioxidantes endógenas por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, en particular de los micronutrientes antioxidantes cobre, selenio y zinc. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es la elección en el paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido debe de comenzar la nutrición enteral? El inicio deberá ser tan precoz como sea posible. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. La nutrición enteral precoz está asociada a una reducción de la estancia en urgencias de estado crítico, la reducción de la infección de las heridas. La nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica. Disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? La nutrición enteral está contraindicada cuando existe disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. En efecto, la enérgica reanimación con fluidos genera una reducción de la complacencia de la pared abdominal e ilion paralítico que pueden conducir al SCA. En tal sentido, la aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? Para adultos, las ecuaciones predictivas para el cálculo de necesidades energéticas en el paciente quemado puede ser la ecuación de Toronto, la ecuación de Carlson, la ecuación de Harris-Benedict, y para niños quemados la fórmula es la de Schoenfeld.
¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo al día? El porcentaje diario y los gramos. De carbohidratos, menor al 70% y serían 5 a 7 gramos por kilogramo de peso al día. Lípidos, menor al 30% y sería de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Y proteínas, menor o entre el 20 y el 25% y sería entre 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso por día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. Glutamina, 0.3 a 0.5 gramos, cobre 4 a 5 miligramos, selenio 300 miligramos, zinc 25 a 40 miligramos, cromo 15 miligramos, B-caroteno 3.6 miligramos, bioflavonoides 30 miligramos, escualeno 100 miligramos, vitamina C 30 miligramos, coenzima Q10 10 miligramos.